Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que son importantes para usted, para nuestra comunidad. En esta ocasión hemos invitado al doctor Luis Javier Valero, periodista, director de la revista Certo, para hacer un balance de lo que va de la administración federal y en distintas áreas y aspectos porque hay algunos síntomas preocupantes. Luis Javier, bienvenido. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Para empezar, yo quisiera por destacar los resultados dados a conocer del primer trimestre del año en materia económica, porque son verdaderamente para pensarse. En primer término, pues por primera vez desde el 2009, el Producto Interno Bruto decrece, estaba un crecimiento muy pírrico, ¿verdad? De 1.9%, crece nada más un 1%. El gasto del gobierno federal decrece también en un 10%, es decir, no ha habido inversión, no ha habido gasto público en concreto. Se reduce de manera significativa también el valor de las exportaciones, decaen las exportaciones de México a Estados Unidos, y junto con eso, pues llegan 60,000 millones de dólares golondrinos que están en las arcas, que provocan una apreciación del peso, y todo esto, pues para mí, no sé para ti, pero esa es la pregunta, son indicadores sumamente peligrosos en cuanto a la estabilidad económica del país. ¿Tú cómo la ves? Fíjate que en eso que estás expresando yo tengo plena coincidencia, pero además habría que agregarle un factor que también es de igual preocupación, que es el nivel de la deuda pública de México, que está por encima de los 300,000 millones de dólares. Tanto la deuda pública como la deuda privada. Y que pues estamos entrando a una burbuja de, pues durante estos 12 años del gobierno, de los gobiernos panistas, se enorgullecieron de haber mantenido las cifras macroeconómicas estables, de que no hubo una inflación inmanejable, que no hubo crisis económicas. Sin embargo, mantener a la economía, para decirlo en términos asequibles, sojuzgada, sin crecimiento, sin invertir en la economía y tratando de mantener cifras inflacionarias por debajo del 4%, nos ha llevado a esta situación de un crecimiento económico, diríamos, pasmado, y en una economía además subordinada a lo que suceda en la economía norteamericana. Ese es otro factor. Que es fundamentalmente, y bueno, si en lo nacional estamos subordinados a la economía norteamericana, en lo local, la economía chihuahuense depende extraordinariamente de lo que pasa en la economía norteamericana. En el momento en que los norteamericanos empiezan a dejar de comprar en los estantes de los supermercados y las tiendas norteamericanas, en ese mismo momento empiezan a paralizarse las actividades de la industria maquiladora de exportación de Chihuahua. Y habla simplemente todo esto de una grave carencia, o de un grave, no carencia, sino una grave característica de la economía norteamericana, que hemos dejado de construir la industria de transformación para convertirnos en una industria fundamentalmente maquiladora. Y lo digo esto porque ahora, en los últimos años, quizá en los últimos 15 años, nos hemos dado a la idea de considerar como exportación los productos de la industria maquiladora. Que en realidad son ensambles. Nada más. Nada más, no se produce aquí. Y que la mayor parte de los países o de los países de los organismos internacionales que son serios a la hora de hacer evaluaciones económicas, no consideran como productos de exportación los de la industria maquiladora de exportación. Entonces,
si quitas estos factores, bueno, el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto se iría más abajo todavía de esto que tú estás hablando, del 1%, un poco más arriba del 1%, que si lo comparamos con el índice de crecimiento de la población de poco más del 2.6, entonces estás hablando finalmente de que si necesitamos crear por el crecimiento del Producto Interno Bruto y por el número de jóvenes que ingresan a la edad de trabajar, lo que en términos técnicos se llama población económicamente activa, bueno, tendríamos que crear alrededor de 1.250.000 empleos cada año y nos estamos quedando en menos de 200.000. Así es, y si bien nos va. Y mira, y hay otro factor, aparte, este es otro dato también muy sensible, decrece la producción petrolera, que es, tú lo sabes, y pues es reconocido por las mismas autoridades, pues una de las principales fuentes de ingreso del gobierno federal. Esto llevó, dicho por la Secretaría de Hacienda, a una recaudación en este trimestre de 40,000 millones de pesos menos que la del periodo anterior. Es que Petróleos Mexicanos constituye alrededor del 30% de los ingresos federales. Si alguien dice que la economía mexicana no está petrolizada, bueno, pues miente. Cuando la empresa petrolera mexicana contribuye con el 30% de los ingresos fiscales del gobierno mexicano, pues no hay que entenderlo de otra manera. Y entonces, si dices esto, entonces, ¿cómo hay que enfrentar la parálisis de las finanzas del gobierno mexicano? Bueno, quiere decir que nosotros estamos con un modelo fiscal que no reconoce la modernidad del mundo. Nosotros tenemos una serie de déficits fiscales que nos hacen depender exclusivamente del petróleo y no solo del petróleo, sino de las ventas de petróleo crudo, que está peor. Que está peor, porque no hay refinación, no hay producto, valor agregado, digamos, al petróleo. Y mira, y hay otro factor. ¿Cómo se traduce esto, estimados televidentes, en nuestra economía? Ya se están dando. Acaba de autorizarse el miércoles pasado el 8.4% de incremento a las tarifas eléctricas para las empresas y para los consumidores que registran altos índices de consumo. Pero que es una buena parte, y esto pues va a impactar en los costos de producción, evidentemente, de las empresas, y va a generar una dinámica de inflacionaria importante. Y sube el gas LP también, que es el que consumimos la mayoría de los mexicanos. Entonces se está generando una situación que no va a tono con la promesa de que no solo se iba a conservar esa estabilidad macroeconómica, sino a mejorar el ingreso y el nivel de vida de los mexicanos. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para dar el salto a otros indicadores también preocupantes. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Pues mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí.
Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior abordamos indicadores de naturaleza económica. Yo sé que mucha gente dice, bueno, eso a mí qué tiene que ver conmigo. Pues yo creo que es la economía, es el eje fundamental a partir del cual realmente pues se define un proyecto de país, de nación, y se resuelven los problemas. Sin empleo no hay posibilidad de resolver el problema de la inseguridad, de resolver el problema educativo, de resolver ningunos otros problemas si no tenemos una estructura económica sólida que le dé soporte, viabilidad, sustento a esos programas, ¿no? Incluso a cruzadas contra el hambre, ¿no? Como el que se está impulsando. Porque si no se convierte esto en pura demagogia, ¿no? Si no hay esto fuerte. Oye, y además, ayer estaba leyendo unas cifras que el 46% de la población económicamente activa que tiene trabajo formal recibe menos de 2 salarios mínimos al mes. Te estamos hablando de casi la mitad de los trabajadores reciben menos de 2 salarios mínimos. Bueno, ese es un indicador terrible. Terrible. Y en ese contexto, ¿cuáles son los resortes que habría que poner, activar, en tu opinión, para reactivar realmente la economía? Mira, yo vi una entrevista que le hizo López Dóriga a Lula, el presidente de Brasil, y me gustó mucho la forma en que él planteó, dice, pues, yo soy yo creo el único presidente en América Latina y ahora en el mundo que nomás terminó primaria, ¿verdad? No tengo otro título nomás que el de haber concluido la primaria. Pero dice, pero me queda muy claro que en la medida en que nosotros no generemos, no resolvamos el problema de la desigualdad social, que es lo que genera la pobreza, y no incorporemos al mercado, lo digo en otras palabras, yo lo estoy traduciendo en mi lenguaje, al mercado, a esos millones de personas que no tienen ni para comer, pues el mercado interno no se va a reactivar, porque necesitamos consumidores, y para que haya consumidores hay que crear empleos, y para que realmente ese mercado pueda consumir, pues hay que pagarle buenos salarios, salarios decorosos, ¿verdad?, que le permitan satisfacer sus necesidades más elementales. Y una cuestión que planteó, y que está contemplada, pero no sé si aquí pegue esto, dice, es importante que los bancos realmente cumplan su función y presten no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino a los pobres. Y dio una fórmula. Dijo, en mi gobierno nosotros asumimos un convenio con la banca para responder, porque el argumento de los banqueros era, pues, no ¿cómo le voy a prestar a garantías los pobres si no hay garantías, ¿verdad? Así es. ¿Qué le voy a quitar en caso de que no me pague? Bueno, en caso de que no te pague, el gobierno te responde, te da las garantías, fíjate, y habló de una cantidad que me impresionó, que eso detonó préstamos para gente que no tenía bienes de 3,000 millones de dólares. Entonces, aquí hay un proyecto en ese sentido. ¿Tú crees que los banqueros lo dejen avanzar? Yo creo que está difícil eso, que la banca mexicana o que la banca asentada en México, porque banca mexicana solo es la de Banorte. Sí, ya no hay. Sí, la del Maseco. Así es. Roberto González y los demás bancos mexicanos están en manos de extranjeros. Yo creo que lo que mencionas de Lula es un asunto central no solo de Brasil o de México, es un tema central en la discusión en este momento en Europa. Cuando todo el mundo dice, o desde los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ponen el énfasis en que las economías tienen que pensar en la competitividad hacia el exterior, competir con otros mercados. La otra visión es esta que Lula promueve, es la de
más que pensar en la competencia hacia el exterior, impulsemos nuestro mercado interno. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el incremento de los salarios y el número de personas que deban contratarse en los empleos formales. Porque dicen, bueno, es más importante el mercado interno que lo que pudiéramos desarrollar en la competencia con el mercado exterior. Y eso, perdón con los ideólogos, economistas, tanto de este gobierno como de los dos anteriores, ellos están pensando fundamentalmente en la competencia en el extranjero y no están pensando en potencializar el mercado interno, que eso tiene que ver con el incremento de los salarios. Y bueno, ya lo acaban de hacer con esta reforma laboral, que lo que hace simplemente es depreciar los salarios y no establecer los mecanismos para que los salarios recuperen un alto nivel. Si no tenemos altos salarios, no tendremos mercado interno. Pues no hay, porque no hay compra, no hay ingresos, las familias no pueden ser, para decirlo así llanamente, pues buenos consumidores, porque no hay quien. Entonces, esto traba el ciclo económico de producción. Pues si tiene la mitad de la población, la población contratada con salarios de hasta 2 salarios mínimos al mes, bueno, quiere decir que la capacidad adquisitiva de todos esos, bueno, está totalmente por los suelos, deprimida. ¿verdad? Bueno, este asunto económico lo quiero relacionar con otro, porque es otro indicador que me llamó mucho la atención. Los niveles de pobreza en México. Los niveles de pobreza son mucho mayores de los que nos maquillaron en los 2 años anteriores, por lo que se está saliendo a la luz pública, ¿verdad? Ya los datos después que se dan a conocer, pues resulta que no eran 8, sino 12 millones en extrema pobreza, cifras de esta naturaleza. Este es un problema medular. ¿Tú cómo ves, quitando ideologización en el asunto y las triquiñuelas electorales, esta cruzada contra el hambre? Porque me llamó la atención también en esta entrevista con Lula, que él le apuesta que sí se puede, ¿verdad? No resolver el problema pero sí que es un deber de Estado combatir el hambre, porque esa es una responsabilidad y un derecho humano de todos. ¿Tú cómo ves esta cruzada? ¿Crees que va a tener algún efecto potenciador en el desarrollo económico y social? Yo creo que si tú pones en marcha un programa que de entrada deja de lado a 4 millones de pobres, bueno, ya tú dices, pues, ¿cómo? Si la cruzada contra el hambre solo está contemplando a 7.300.000 personas en extrema pobreza, de las casi 12 millones, que se encuentran en extrema pobreza. Y luego deja de lado a muchos de los municipios que son emblemáticos en esto. En el caso de Chihuahua, sí, pues deja a varios municipios que se encuentran dentro de los más pobres en el país. Y luego pone su atención en un criterio por demás deforme desde mi punto de vista, que dice, bueno, es que si vamos a combatir la pobreza en Batopilas y allá solamente están 20,000 pobres, mejor combatamos la pobreza en Juárez o Chihuahua, en donde encontraremos 80,000 o 120,000, pues mejor desarrollamos un programa en Juárez y Chihuahua. Desde mi punto de vista, eso es una deformación de las políticas sociales, porque es más fácil que detonar la economía en Juárez y Chihuahua que en Batopilas. Vamos a una pausa y regresamos con este tema para ver cómo esto se refleja en el escenario político. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar
para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Luis Javier Valero, director de la revista Certo, sobre temas que pues deben cuando menos movernos a reflexión porque a todos nos afectan, ¿verdad? Y este asunto de indicadores peligrosos de estancamiento económico, de caída en la producción, de no gasto gubernamental, aunado a estos problemas atávicos que ya tenemos del hambre, de la pobreza, de la desigualdad, pues son un cóctel muy explosivo. Y junto a esto yo lo que observo es otro factor de deterioro social muy grande, es no digo resurgimiento porque no creo que nunca se haya acabado, se haya ido, pero una vigorización, se puede decir incluso, de la violencia. Otra vez, los indicadores, en esos términos, la tasa de homicidios mensuales vinculados a la delincuencia organizada, pues están en niveles, si no iguales, sí muy semejantes a los de todo el periodo de la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué te dice a ti esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, dos cosas. La actual administración federal ha puesto el énfasis, así lo ha dicho, en reiterados foros y eventos, en que hay que atacar las causas sociales. Sí. Y que va a instrumentar una serie de programas de carácter social. Pero jamás ha mencionado un hecho fundamental, cardinal en esto del combate al crimen organizado, es que somos frontera con Estados Unidos y que pase lo que pase, seguiremos siendo la entrada de las drogas a Estados Unidos. Y precisamente ahora que está desarrollándose la visita del presidente norteamericano en México, los norteamericanos ya tienen una visión distinta, contraria totalmente a la mexicana en cuanto al combate al tráfico de drogas. Ellos se hacen de la vista gorda. Sí, claro. Y aseguran el suministro de drogas para por lo menos 25 millones de adictos y de consumidores que tienen de manera permanente en Estados Unidos. Y me estoy yendo bajo quizá, pero bueno, suministrarle droga a 25 millones de personas significa tener todo un entramado que haga posible eso. Y a nosotros nos dejan la tarea de impedir violentamente que esa droga entre a Estados Unidos, pero además con la paradoja de que impedir que entre a Estados Unidos, pero sí que una parte de esa droga sí lo haga. Entonces, frente a eso, nosotros estamos teniendo un problema que ojalá lo discutieran los presidentes norteamericano y mexicano. Bueno, pues ya en la reunión que hubo se habló de esto, pero en términos igualmente vagos, porque bueno, pues lo de la cooperación y el interés de ambas naciones de combatir el crimen organizado en todas sus manifestaciones, bueno, está bien. Me queda muy claro que no van tampoco a informar públicamente qué es lo que están haciendo, pero yo creo que aquí hay un asunto medular que tenemos que resolver. ¿Dónde está la famosa fuerza de gendarmería? Que se supone es la que iba a tener desplazamiento territorial por todo el país para garantizar la protección del ciudadano, que a mí me parece que eso es un valor fundamental, ¿verdad? Pasar del concepto abstracto ya endeble de seguridad pública a de seguridad ciudadana. ¿Cómo le hago para no solo evitar la violencia criminal, sino además
que los ciudadanos sean víctimas de esa violencia criminal, que sean extorsionados, que sean secuestrados, que sean acribillados en la calle o que sean aterrorizados, ¿verdad? Eso pues demanda la presencia efectivamente de una fuerza que les brinde esa seguridad al ciudadano. Se supone que esta es la gendarmería. Yo los discursos que le he oído a Mondragón, pues no me queda todavía claro ni para cuándo. Bueno, dijo que para fines de este año. Pero ¿cuál es el concepto que va a tener eso? Me metí a examinar lo que era el modelo de gendarmería francesa, que se supone es de donde lo están copiando, y allá estaba funcionando como una policía de proximidad. Entonces, no va con el discurso ese de que con eso se iba a subsanar pues las deficiencias de las policías municipales o estatales, que por lo demás el acuerdo del mando único policial tampoco se ha diluido, no se ha avanzado nada, ya venció el plazo legal. ¿Se convirtió en obsoleto ya? Y en obsoleto. ¿Cómo ves tú? Yo veo allí, son cosas más operativas, más concretas, que habría que aterrizar, porque yo estoy de acuerdo en que se ataquen las causas de la violencia, de la delincuencia, porque creo que eso no lo hizo Calderón y eso fue un factor, claro. Pero tampoco pues, sabiendo que esto se tarda años, pues dejar que las cosas continúen igual. Es que el discurso de la gendarmería y enfrentar una nueva estrategia, o más bien elaborar y echar a andar una nueva estrategia contra el crimen organizado, se ha quedado en el discurso, porque construir una gendarmería nacional, ¿de dónde? ¿Del Ejército Mexicano? ¿De la Policía Federal? Bueno, tendría que echarse a andar un programa de capacitación para no pocas gente, estamos hablando de por lo menos 30, 35, 40 mil. Se habló hasta 50 mil. Hasta de 50 mil. Fuerza de 50 mil bueno, elementos. ¿Cuánto tiempo necesitamos para capacitar a 50 mil personas y echar a andar un proyecto tan ambicioso como este, y en una situación en la que, si bien nos va, el número de homicidios relacionados con el narcotráfico disminuyó 15%, no por la acción gubernamental, sino seguramente por la misma dinámica de los cárteles, de su guerra, que pues no solo ya nosotros lo hemos dicho, también agencias norteamericanas, el gobierno norteamericano ha expresado que la estrategia contra el tráfico de drogas es exactamente la misma que con Felipe Calderón, y que no se advierte ningún cambio frente a ella, salvo en los discursos, que yo creo que eso es lo que estamos finalmente enfrentando, y que salvo algunos, en el caso de Chihuahua, que ha disminuido la tendencia, ha disminuido la tendencia en lo general, pero siguen presentándose episodios, picos en esta incidencia homicida, que habla simplemente de que no tenemos estrategia nacional, general, para combatir este aspecto. Por eso es que yo creo que la discusión finalmente tendrá que aterrizar en si adoptamos o no la estrategia norteamericana para el combate al tráfico de drogas, o seguimos en esta misma estrategia de combatirla violentamente el tráfico de drogas, y no como lo ven allá como un asunto de salud pública. Sí, pero fíjate, aparte esto ya está generando fenómenos que no se habían presentado, como es el surgimiento de las famosas policías comunitarias, que algunos, ¿verdad?, los vinculan a grupos delincuenciales, grupos mismos de la delincuencia organizada, y otros incluso a guerrillas o expresiones radicales de la lucha política. Y esto ya es un problema que se está extendiendo. Ya no solo es Guerrero, es Michoacán. Y me llamó mucho la atención un video que suben en YouTube de uno de los líderes del grupo criminal La Familia michoacana, que reaparece después de mucho tiempo, donde cínicamente, porque no lo puedo calificar de otra manera, sí, ¿verdad?, dice, nosotros somos delincuentes, sí, pero advertimos, ¿verdad?, que esas policías comunitarias los está formando el grupo Jalisco, no sé qué nueva generación de Jalisco. Algo así, ¿verdad? Y están al servicio. Que son los autores del asesinato de 30 y tantos en Veracruz, fíjate, en el puerto de Veracruz.
Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque esta es otra manifestación de descomposición social. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe de estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitaria. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior nos quedamos en un tema que me parece, pues se ha rehuido al menos abordarse en términos pues de la importancia y relevancia que tiene como problema pues de seguridad nacional, que es el de la conformación de estas policías comunitarias. Según la Constitución, pues el monopolio de la fuerza pública es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Entonces, ya de entrada ahí hay una violación flagrante a eso porque se está tolerando, vamos a decirlo así, el surgimiento. Muchos lo vinculan que la soberanía popular. Yo francamente no le veo ninguna relación con ese asunto. Puede expresar, sí, también, desde luego, una desesperación en algunas comunidades. El hartazgo y decir, bueno, espérate, pues de que vengan y me hagan conmigo lo que quieran, eso, pues cuando menos voy el derecho de pataleo, ¿verdad?, del ahorcado. Pero esto habla de un déficit de gobernabilidad en un asunto, en un tema fundamental que como es la protección pues de la vida, de la integridad, de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Es que la seguridad pública es una de las manifestaciones del Estado. Sí, pues es su principal deber, para decirlo así. Quiere decir que los ciudadanos decidimos delegar en el Estado. Para no andar cada quien con su pistola, ¿verdad? Pues, o su AK o su rifle ahí en no el hacer carro, justicia ¿no? por propia mano. Así es. Delegamos en el Estado el ejercicio de la violencia para mantener el estado de legalidad. Pero si una parte de la sociedad, y en el caso de Guerrero, yo creo, y tú conoces también el estado de Guerrero en su profundidad, no solamente Acapulco, Chilpancingo, no, en las comunidades, en sus métodos comunitarios. Si una parte importante de la sociedad decide decirle al Estado, no nos preservas esa facultad, entonces la vamos a asumir nosotros otra vez. Y se junta con una serie de factores verdaderamente explosivos como la colusión con criminales organizados, con grupos sociales que reclaman justamente una serie de demandas de carácter social, en un estado en el que ocupa ya en este momento el segundo lugar nacional de homicidios, solo superado, por desgracia, por Chihuahua. Y que mantienen a Acapulco como la ciudad más violenta del país. Bueno, entonces dices, este es sin duda un estado de ingobernabilidad, y yo iría más allá. Bueno, y aparte,
con un activismo muy grande de maestros, de organizaciones populares. Ese es el otro factor que yo quería Se están ensamblar. juntando todos. Se está juntando todo eso porque estamos viviendo y viendo episodios de violencia social que ya desbordó, pues, desde mi perspectiva, Sí, ¿cómo no? ¿verdad? El clásico zafarrancho, el clásico pues conflicto que por algún exceso no, hay una estrategia en marcha en este sentido, fuerte, que está desbordando los cauces institucionales, los cauces políticos que se supone deben de existir para dirimir esos conflictos y esas controversias. Esto es otro déficit de gobernabilidad. Y además de falta de compromiso, y yo diría de honrar la palabra empeñada. Cuando se da esta toma e incendio de los locales partidarios, está precedido de un episodio en el cual el gobierno del Estado y los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado de Guerrero habían pactado aprobar en la Ley Estatal de Educación todas las propuestas del movimiento estatal de maestros guerrerenses, y cuando se somete a discusión, ni una sola de las propuestas pactadas se aprueba. Bueno, esto genera una situación de altísima violencia, y que ojalá me equivocara, pero estamos en los albores de una insurgencia popular, con todos estos mecanismos o estos factores que mencionamos anteriormente. Bueno, ¿quién puede enfrentar, si no es violentamente, una manifestación de 20, 30, 40 mil personas que andan por la ciudad quemando locales partidarios y los edificios parlamentarios, además de la oficina del senador del PRD, que era el representante del gobierno del Estado en las negociaciones con los maestros del Estado de Guerrero? Que eso, la única explicación es que violaron los acuerdos y pusieron al país, bueno, no solo al país, sino al Estado de Guerrero, en la posibilidad de una insurgencia popular semejante a la de Oaxaca en 2006. Sí, pero aquí está otro elemento que no podemos descartarlo. Yo me pregunto, esta negociación absurda por lo demás del gobierno de Guerrero y de los partidos de ese estado. ¿Sí? ¿Quién se le ocurre va a ir a incendiar el local del Movimiento Ciudadano? No, pero por eso, pero digo, estos pactos que hicieron de que iban a recoger las demandas, pues era absurdo, simple y sencillamente porque no puede ninguna ley reglamentaria en contra de lo que ya es una reforma constitucional aprobada por el constituyente, Así que es. son los veintitantos estados que la aprobaron, 27 me parece, ¿no? Entonces, era demagógico ofrecer la posibilidad de cambiar o de contemplar, acceder a las demandas de la disidencia magisterial en el Estado de Guerrero, porque eso no era factible. Entonces, fue una tomada de pelo. Bueno, estos quisieron quedar bien y vencer al gobierno federal. El gobierno federal le responde igual. Dice, así, me quisiste ver la cara, me quieres jugar, ¿verdad? A dobles cartas, pues entonces yo también, a ver cómo resuelves tú el problema de tu violencia y de tus desastres. Porque el gobernador de Guerrero sale diciendo, es que no tenemos la fuerza para, bueno, el presidente municipal, dijo, pues no podemos hacer nada porque tengo 400 policías municipales, ¿qué hago con todo esto? Bueno, pero esto va en perjuicio del Estado mexicano, como Estado, como institución. Esto es lo que yo creo peligroso, porque con esto quiero entrar al otro tema. Por un lado, el mantel de la mesa está muy bonito y tiene florecitas y arreglos. Está bordado, bien. Está bien bordadito. Me refiero al mantel al Pacto por México. Ajá. ¿Verdad? Lo ponen ahí muy bonito y con iniciativas que nadie puede en su sano juicio decir, pues no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque son propuestas que realmente dan lineamientos de acción para un cambio importante a nivel de todo el país. Pero la mesa que está cubriendo ese mantel, pues está más cara comida que qué, porque todo esto que estamos hablando, ¿Sí? pareciera entonces
que ese mantel... Tiene hoyos por todos lados. tiene esa mesa. esa mesa, ese mantel lo único que busca Tiene polilla. es tapar lo sucio de la mesa, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te parece si regresamos con este tema para cerrar esta conversación que me ha parecido muy interesante? Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien las realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Entramos al segmento de conclusiones y creo que lo fuimos escalonando, así salió, para llegar a la cereza del pastel, que es este asunto del pacto, pues que a 5 meses de haberse puesto en vigor, ya también empieza a mostrar pues condicionamientos. Claro que ahí hay un elemento fundamental, que hay 14 elecciones, elecciones en 14 entidades del país, y todo esto pues polariza, hace que las cosas se vean difíciles, porque finalmente, por muchos civilidad política que exista, los partidos, pues su objetivo es disputar el poder, ¿no? Eso está claro. No me asusta ni nada, y creo que es perfectamente lógico entenderlo. Pero más allá de ese asunto electoral, estos otros asuntos, lo del escándalo con el manejo de los recursos de Sedesol en Veracruz, lo relativo al tema de condicionamiento del uso de los programas sociales con fines no electorales, ya incluso la exigencia de que se haya sanción y se investigue y se procese penalmente las denuncias que se hicieron contra funcionarios, pues ponen en la tablita este pacto. Yo me pregunto, ¿pacto o Rosario Robles? Porque está así, Benítez, Humberto Benítez, o satisfacción sí. a la cultura y la legalidad. La ley de que pusieron, la ley de Profeco. Sí, sí están brotando situaciones que hablan, insisto, como que el andamiaje político, la cultura política, le está quedando muy chica a un proyecto como es ese Pacto por México. ¿Tú cómo lo ves? Pues finalmente refleja lo enano de nuestra clase política. Porque si entras y firmas un pacto en el que está contenida una gran cantidad de reformas de las llamadas estructurales, y que tú y yo hemos convenido en que son reformas necesarias sí, para el país, que son progresistas, la mayoría de ellas, hay algunas cosas claro. negras, en fin, pero porque aparecen unos mapaches en Veracruz, lo condicionas. Finalmente los partidos de oposición, el PAN y el PRD, pues se convierten de la misma manera que grupos de manifestantes, de maestros, de campesinos, que toman 2, 3 oficinas públicas y dicen, pues se las vamos a liberar si nos aceptan nuestras propuestas. Sí, pues eso es. Finalmente es una política de chantaje. Del chantaje, exactamente. De chantaje y que muestran finalmente que no son sus dirigentes, no son hombres de Estado. Porque no puedes estar chantajeando un día sí y el otro también porque te aparecieron mapaches electorales. Yo creo que lo que debieron haber hecho es mostrarle al país, esto es lo que nosotros queremos. Y esto es lo que queremos combatir. Y esto es lo que queremos combatir. Y el blindaje tiene que ser de esta manera. Lo que pasa es que no lo pueden hacer así, Valero.
porque tanto el PAN como el PRD han hecho igual uso Así es. electoral de los programas sociales. Digo, pues, por favor, ¿a quién le van a jugar el dedo en la boca? ¿A poco Cedesol no fue el principal instrumento electoral del Partido de Acción Nacional? Tan lo fue así que crecieron extraordinariamente y después se desinfló ese globo, ¿verdad? En todos los municipios rurales. En todos los municipios rurales se desinfló. Y nomás hicieron la reafiliación y se quedaron con los mismos que siempre ven. Así es. Eso te habla de eso. Y si le escarbas en el gobierno del Distrito Federal, va a haber una situación similar en esta situación. Entonces, pero más allá de lo de los partidos, yo creo que lo que está poniendo en evidencia esto, no solo es que los partidos efectivamente están muy cortos de miras, o son enanos, como dices tú, sino que no tienen sustento social. Pues yo vuelvo a plantear esto. ¿Cómo hacerle para que esas reformas que coincidimos son progresistas, trazan líneas, que hay que debatir mucho en torno a ellos? Sí, estoy de acuerdo, pero yo no puedo estar en contra de que el Estado retome su rectoría frente a los poderes fácticos. Me parece que eso es fundamental para la soberanía nacional, para la soberanía del país. Yo no puedo estar en contra de que se busque mejorar la educación porque me parece fundamental. No puedo estar en contra de que se reforme la ley y se impulse, por ejemplo, esta revisión del pago de cuotas que muchos patrones ocultan al seguro, ¿verdad? La disfrazan. Sí, la manera de los bonos. De los bonos y todo eso para no pagar impuestos, ¿verdad? Bueno, hay cosas ahí que disminuir en forma real las prestaciones especiales de los trabajadores. Exactamente, que ese es otro tema. Bueno, todas estas cosas, tú dices, no van a prosperar si las seguimos dejando en manos, pues, de esa clase política, que no tiene palabra, no tiene altura de mira, no, de Estado, que está viendo qué ventajas le saca al asunto. Me gustó el planteamiento que hicieron en México ahora con motivo del 1 de mayo, algunas organizaciones sindicales importantes, donde llaman a crear un pacto social. O sea, aterrizar el pacto político con los actores sociales, y en esto estoy incluyendo no solo a los trabajadores, estoy incluyendo a los empresarios, estoy incluyendo a las instituciones de educación, que está el caso de la UNAM, tienen otra bronca también. Las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales. Esto yo creo que es lo único que puede evitar que el famoso Pacto por México se derrumbe, ¿no? Como cuestión. ¿Tú cómo la ves? Es que el Pacto por México, tal como está firmado y concebido, solo contempla como protagonistas a los tres partidos políticos mayores presentes en el Congreso de la Dando Unión. por sentado que efectivamente representan la pluralidad mexicana, pero yo tengo mi duda que va mucho más allá de eso. Va más allá de eso. Entonces, por eso las organizaciones sindicales que hoy, que ayer hicieron suyos un pronunciamiento en el sentido de firmar un pacto, conformar un pacto social que vaya más allá de las aspiraciones y de las trabas partidarias de los que integran el Pacto por México en la actualidad, que contemple, y tú has sido un expositor obcecado en esto, eso, sí. De lo que se necesita es un nuevo pacto social en México, y para ello se requiere pues una fortísima voluntad política de cambio, que yo no sé si quienes están ahora en el gobierno, pensando en esa necesidad de cambio, estén llegando a la conclusión de que su permanencia en el gobierno depende de ese nuevo pacto social, porque si así fuera, entonces llegarían a ser una fuerza transformadora que necesita México. Y si solo están pensando en cómo tener mayoría en los congresos estatales de las tres entidades donde se va a disputar los congresos locales, pues entonces simplemente serán un partido o una fuerza política electorera que está pensando en el mediano o en el corto plazo y no está pensando en el futuro, que como clase social, como clase política, como partido político y como fuerza política actuante le depararía al país, y que lo que necesita México es una profunda transformación que, de lo que hemos comentado el día de hoy, pues por ejemplo, para dejar de considerar a Pemex como la aportación de la tercera parte de los ingresos del gobierno mexicano,
transformar la realidad bancaria del país, transformar la realidad económica que está pensando solamente en México como un país maquilador. Bueno, para eso se necesita una fuerza política transformadora de México. Así es. Y el PRI pudiera ser esa, Yo si creo quisiera. que esto ya va más allá de los partidos. Esa fuerza política transformadora tiene que construirse, ¿verdad? Desde abajo. Yo insisto, cuando hablo de un nuevo pacto social, estoy pensando en el rediseño de las relaciones sociales en el ámbito del trabajo, de la cultura, de la educación, de los espacios públicos. Es cambiar las normas de convivencia, las relaciones sociales, Así es. mejorarlas, Así es. para que realmente podamos decir que estamos en una situación en donde nos la podemos rifar todos, ¿no? Y por último, porque ya nos queda un segundito, yo creo que otro factor clave es voltear la mira hacia América Latina. Yo creo que si México le apuesta a la alianza con los países del Caribe y de América del Sur, entre ellos Brasil, fundamental, puede en el ámbito de esta economía globalizada en crisis tener mayores oportunidades. ¿Tú qué piensas? No, hay un aspecto central, el manejo de las deudas. Simplemente, lo que hicieron los países de Sudamérica es un asunto que debiera México emprender y además entablar un nuevo pacto económico con los organismos internacionales, con la banca internacional, y entonces eso podría darle a México la posibilidad de tener una conducta distinta en el ámbito internacional y empezar a variar un asunto que poco le hemos puesto atención en los últimos años, pero nuestra dependencia económica en el intercambio económico con Estados Unidos ha aumentado enormemente. Ahora le vendemos el 90% de lo que comerciamos e importamos alrededor del 92% de lo que le importamos. Pues Javier, pues te agradezco mucho esta conversación, a usted que nos haya seguido en esta entrevista, que espero les sea de utilidad. Son referentes económicos, sociales, políticos, a los que hay que darle seguimiento, y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.